para empezar, el tipo de cambio está teniendo un comportamiento un poco atípico de lo que suele ser a comienzo de año. Hay que recordarse de la estacionalidad que tiene el tipo de cambio, que está muy ligado al desempeño de la balanza comercial. Comúnmente siempre sabemos que el primer trimestre es un trimestre fuerte de superávit súper fuerte en la balanza comercial, resultado de las exportaciones de soja principalmente. Ahora, ¿qué estaba en el mapa de todos los participantes del sistema financiero de- acá en Paraguay? Todo el mundo estábamos esperando una pequeña disminución del tipo de cambio que siempre suele ocurrir producto del buen desempeño de las exportaciones, especialmente como estábamos viendo algunos resultados preliminares de resultados bastante auspiciosos en términos de rendimiento de la soja. Ahora, eso parece que en realidad no es que no se esté materializando, sino que en realidad es parte de la estacionalidad del nivel al que debería haber llegado. El tipo de cambio se adelantó en parte y eso empujado por la presión que generó en la demanda por dólares, el, la emisión de bonos soberanos del Ministerio de Hacienda a finales de diciembre, que por el timing que tuvo, de un periodo bastante corto, introdujo mucha presión y parece que llegó bien rápido a un nivel que parece que vamos a estar en este primer trimestre, en torno a unos 7.300 guaraníes por dólar. Altamente probable que pueda bajar un poquito, pero no la disminución que probablemente todos esperábamos. Ahora, para lo que resta del año, ¿qué elementos pueden empujar el tipo de cambio? Primero hay que recordarse que nosotros estamos en un proceso de reducción de tasas por parte del Banco Central y se espera también que la Reserva Federal empiece a reducir su tasa de interés en algún momento. ¿Por qué eso es importante? Porque eso es algo que afecta al tipo de cambio a través de algo de que los economistas llamamos paridad de intereses, que el diferencial de intereses más un premio por riesgo te explica en parte tu depreciación esperada para un periodo X. Entonces, por el diferencial de tasa que vamos a tener con la Reserva Federal, eso va a presionar el tipo de cambio y va a dar fundamentos para que el tipo de cambio se deprecie. Ahora, ¿cuál es el otro elemento que también es bastante importante? Primero, hay que recordarse que nosotros estamos catalogados como un país exportador de materia prima, agrícola específicamente, que es la soja que estábamos hablando. Entonces, el desempeño de nuestra moneda está muy influenciado por el desempeño del precio de nuestro principal bien de exportación, que es la soja. Entonces, con el precio de la soja de estas últimas semanas que está disminuyendo, eso también le pone presión al tipo de cambio, especialmente debido a que el petróleo se está manteniendo estable dentro de la volatilidad que suele tener. Entonces, eso al final te genera algo que los economistas llamamos en términos de intercambio, que es la diferencia entre el precio de exportación e importaciones. Y estamos teniendo un choque de intercambio, término de intercambio negativo, quiere decir que estamos pagando más por nuestras importaciones y estamos recibiendo menos por nuestras importaciones a pesar del buen volumen de las cantidades que pueda uno llegar a exportar. Y eso va a generar presión al tipo de cambio, entonces es altamente probable que para fines de diciembre estemos con un tipo de cambio en torno a 7.400, que es una depreciación bastante baja dentro de lo que es el contexto regional en todo caso. Wilder, precisamente en todo este escenario, ¿cómo viste también lo que fueron los resultados de comercio exterior del primer mes del año? Tuvimos un déficit en torno a lo que es el saldo comercial y esto en cierto modo son cuestiones que podrían repercutir en el tipo de cambio, ¿verdad? En este caso en particular, ¿te sorprendieron un poquitito los números y te parecen cuestiones que tenemos que ir atendiendo también con relación al tipo de cambio en nuestro país? El resultado de la balanza comercial en términos generales, uno podría, eh, eh, está dentro de lo esperado. En general, siempre el primer mes es un mes en el que solemos tener todavía un déficit perdón, un déficit en la balanza comercial. Y en general empezábamos a ser fuertemente superavitarios en febrero, marzo y abril, en general. Entonces el número agregado estuvo súper más o menos en línea de lo que suele ser por el comportamiento estacional de nuestra balanza comercial.
Ahora, mirando por sectores, ahí tenemos varios temas que son bastante interesantes. Uno, el tema de que se nota bastante bien el tema de la parte de las exportaciones justamente agrícolas, que hay un desfase en el tiempo de la cosecha y eso hace que tengamos crecimiento significativos en las exportaciones agrícolas, que creo que crecían como en torno a 240% por el desfase que hay en la cosecha. La cosecha este año empezó más temprano comparado a la cosecha del año pasado. Entonces eso hace que la diferencia en volumen sea bastante significativa. Y la otra cosa que, aparte de eso, que es bastante interesante, está la composición de las importaciones. ¿Por qué es importante la importación? Porque las importaciones tienden a ser un indicador adelantado del comportamiento de la economía. O sea, especialmente en una economía que importa la mayor parte de los bienes que vende. Pero la mayor parte de los bienes de consumo que tenemos son importados y la mayor parte de los insumos de las inversiones que tenemos también son importados. Entonces, ¿cuál es el tema interesante ahí? Que vemos exportaciones bastante dinámicas, muy dinámicas. De hecho, si uno se fija, vemos exportaciones y consumo creciendo súper fuerte y más notablemente, si uno se fija en las importaciones de bienes de capital, uno ve mucha eh, cantidad, mucho volumen de importación y eso te da como una noción de que los indicadores adelantados del consumo, que son las importaciones de consumo, y de la inversión, que son las importaciones de bienes de capital, que en el fondo de formación bruta de maquinaria y equipos, están creciendo súper fuerte y adelanta un repunte bastante fuerte, principalmente en el tema de la inversión. El consumo probablemente es un poco más contenido, pero en la inversión los indicadores son bastante fuertes. ¿Por qué? Porque también si uno se fija en otro componente bien importante, que son la parte de las importaciones de bienes intermedios, en ese ítem específico están los combustibles. Pero si uno quita los combustibles, uno se va a encontrar con un montón de insumos que son parte de bienes ligados a la construcción, que también están empezando a crecer, que están con un crecimiento bastante interesante y que también te adelanta en el fondo que probablemente este año vamos a empezar a tener mejores números de construcción. Entonces probablemente vamos a dejar de tener estos números negativos que tuvimos por casi 2 años en el PIB de construcción. Entonces, eso indicaría una demanda agregada bastante sólida para este primer semestre. Wildo, retomando un poquitito el hilo de lo que es el tipo de cambio, te quería preguntar también, el año pasado creo que muchos nos preguntamos qué pasó con ese comportamiento cíclico en torno a lo que sería el ingreso importante de divisas por exportaciones y su relación con el tipo de cambio. Tal vez el comportamiento no fue tan pronunciado a la baja en la época en la que las exportaciones tenían mayor auge. ¿Ese comportamiento en cierto modo podría repetirse en este año 2024? ¿Hay algún tipo de factor que esté haciendo de que estos dólares que entran para los sectores exportadores, sobre todo para el sector primario, no permeen tanto dentro del mercado? O sea, sí, sí están permeando, de hecho, eso hace que nosotros tengamos un tipo de cambio bastante contenido y estable. El año pasado sí se marcó bastante la tendencia, de hecho se marcó la tendencia a la estacionalidad. Para ver un poco la estacionalidad, uno tiene que meterse un poco en los números y diferenciar entre los cuales son los componentes estacionales. Uno puede diferenciar en la parte estacional propiamente tal y un componente irregular. Entonces, uno puede ver el componente estacional que fue cumpliéndose en parte de lo que fue el año pasado, solamente que en un nivel bastante bajo probablemente. O sea, uno no ve más esos niveles probablemente de estacionalidad bastante fuerte que uno miraba a comienzos de los 2000 o mediados de los 90, tiene como un nivel de estacionalidad un poco más contenido. Igual hay que pensar que nuestra moneda es súper poco volátil comparado con lo que son el resto de las monedas de nuestros vecinos, o sea, incluyendo Argentina. Si uno mira el comportamiento del real, del peso chileno, del sol peruano o el peso colombiano, creo que el peso de la moneda de Colombia, en todo caso, si me equivoco, me disculpa. Eh, Son monedas bastante volátiles, de que uno tiene mucha volatilidad. ¿Por qué en general pasa eso y que estas monedas son más volátiles que la nuestra? Es porque ellos tienen un componente más importante en la parte del mercado de capitales, de ingreso y salida de, de flujo de capitales. Eso hace que en el fondo
se arbitre mucho más rápido la diferencia entre tasa de interés y el retorno activo, y eso presiona súper fuerte el tipo de cambio. Ahora nosotros, con el crecimiento que estamos teniendo en el mercado de capitales, también con un incremento en las emisiones de soberanas que estamos haciendo en el exterior, especialmente con el tema ahora que pasó en febrero, con la emisión de guaraní, vamos a empezar a tener un poco más de, de conexión a lo que es el comportamiento de los mercados de capitales, de los mercados financieros internacionales, quise decir. Entonces, es altamente probable que en un periodo, cuando vea un shock bastante fuerte, que antes no te pegaba tan fuerte y ese shock te llegaba 3 semanas, un mes después, a través del flujo de comercio exterior que uno tiene, ahora te va a pegar un poco más rápido, cuando el shock sea mucho más grande. Ahora, estos shocks pequeños que ocurren día a día, cuando hay una sorpresa, no sé, pongámosle en el dato de inflación de Estados Unidos que hubo recientemente, no te pega directamente o vos ves el resto de las otras monedas ajustándose fuertemente. En cambio, nosotros seguimos en los 7.300 en el que estábamos. Porque obviamente, aparte del factor estacional que te presiona a la baja, esa sorpresa de inflación que tuvimos recientemente en la inflación de Estados Unidos hizo que el resto de las otras monedas se deprecien. O sea, las otras monedas se depreciaron, pero nosotros no nos depreciamos. ¿Por qué no nos depreciamos? Bueno, obviamente también tenemos el tema del ingreso estacional de otras cosas, y eso hace que en el fondo también nuestra moneda sea un poco más estable. Vos tenés una presión externa para depreciarte, tenés una presión interna para apreciarte en la estacionalidad de ahora. Entonces, eso hace que tu moneda al final termine como neteándose y termine permaneciéndose sin cambio. Y a simple vista, probablemente todo el mundo va a pensar, bueno, pero no está la estacionalidad, está dando sustento para que vos no te deprecies como el resto de las otras monedas en este caso, por ejemplo. Entonces, ahí hay que tener un poco más de ojo, o sea, siempre hay que tener en cuenta de que el tipo de cambio es difícil de proyectar, el tipo de cambio es una variable endógena en todo lo que es el sistema económico, en cualquier modelo, el tipo de cambio endógeno, el tipo de cambio es una variable que absorbe shock externo. O sea, y hay que recordarse que un tipo de cambio siempre es deseable que sea flexible para que el tipo de cambio sea el que absorba el shock externo y no la economía propiamente tal. O sea, eso es algo súper importante y eso es algo que nosotros tenemos y que nos permite no recibir directamente o tan fuertemente los shocks externos. Wildo, y esto también hay que tenerlo en cuenta en términos de ese delicado equilibrio que hay que hacer con relación a la competitividad, ¿verdad? Estás mencionando que Paraguay de repente está teniendo un comportamiento un poco diferente al de la región, ¿verdad? Y eso también hay que tenerlo en cuenta en términos de lo que sería la competitividad de nuestro país en cuanto a sus productos en comparación con países como por ejemplo Argentina u otros que puedan tener una devaluación mucho más grande. Ahí hay un tema, o sea, hay algunos países contra los que nosotros no somos competitivos por factores exógenos. En el caso de Argentina es un tema de que ellos constantemente están teniendo depreciaciones o relaciones de su moneda. Pero hay otros países en los que uno puede tener una relación como de medida de competitividad bilateral mucho más limpia con Brasil, en el caso de las exportaciones que tenemos, en el caso de Chile, por la carne que se va allá, bueno, y ahora con Estados Unidos o otros países por el tema de la carne también. Entonces, ahí hay un tema que probablemente también es un poco difícil de ver en el día a día, pero en este caso, ¿no? Nuestra moneda en general es altamente probable que no sufra una depreciación significativa en el corto y mediano plazo, en el fondo, comparado. Por ejemplo, para el 2025, la encuesta de expectativas creo que tiene un valor esperado para diciembre del 2025 en torno a 7.500. Mi estimación para diciembre del 2025 está en torno a 7.600, pero no es tampoco una depreciación fuerte. Es una depreciación en torno al 2-3%, que es bastante poco. Y esa depreciación es compensada por el diferencial de inflación. Entonces, al final terminas con un tipo de cambio real más o menos similar al que está. O sea, que de hecho está un poquitito por debajo de lo que te indica los fundamentos que uno puede hacer, eh, estimar con una relación de tipo cambio real de equilibrio. Ahora, ¿cuál es lo importante cuando uno ve el tema de la competitividad? También es mirar las perspectivas de mediano plazo. Entonces, ahí uno tiene que tener una visión general de lo que es la economía, cuál es la macro que uno ve detrás. Obviamente, o si uno ve un país
en 2 a 3 años, que probablemente va a tener un déficit fiscal significativo, con un no poco ajuste en la demanda agregada. Obviamente va a esperar también un déficit persistente en la cuenta corriente y eso va a presionar a una depreciación significativa en el mediano plazo del tipo de cambio real. Ahora, esa situación no es la en la que nosotros estamos, porque nosotros estamos en una trayectoria de convergencia a niveles de estabilidad, de equilibrio fiscal. O sea, no hay presión por ese lado para depreciarnos. Y también nuestra demanda agregada siempre tiende a crecer en torno a lo que crece el PIB. Entonces no tenés un exceso de gasto por parte tampoco del sector privado. Entonces es altamente probable que nuestra cuenta corriente, que es la diferencia entre lo, lo que mandamos y lo que recibimos, en el fondo, tanto en bienes y también en términos de capitales, se mantenga más o menos en equilibrio. Ahora, hay un punto súper importante, que en caso de que se materialice las expectativas de mediano plazo de un impacto súper grande de la inversión privada, que todo el mundo está hablando de eso, del tema de la celulosa, eso va a generar un crecimiento bastante fuerte del tipo de cambio, de la economía, del crecimiento económico. Y eso va a presionar a generar un superávit significativo en la cuenta corriente. ¿Y cuál va a ser el resultado del superávit fuerte en la cuenta corriente? Una apreciación en el tipo de cambio real. Entonces, es altamente probable que en el corto plazo tenga probable. eh, Entonces, es altamente muy probable que todo este crecimiento fuerte de la economía se traduzca en un superávit de cuenta corriente. Este superávit de cuenta corriente va a apreciar nuestro tipo de cambio real. ¿Cuál va a ser el resultado de todo eso? Que ahora el flujo de comercio exterior que nosotros tenemos con nuestros países vecinos, en general es de gente yéndose a comprar al otro lado de la frontera. Pero si llega a suceder la apreciación del tipo de cambio real, se va a dar la inversa. Vamos a tener a los vecinos yendo a comprar acá en Paraguay. Entonces el flujo de comercio bilateral fronterizo se va a dar vuelta en el mediano plazo. Ahora, ¿cuál va a ser la parte negativa de eso? De que los otros sectores van a tener que aumentar su productividad de manera bastante significativa para poder compensar ese diferencial de pérdida de competitividad que hay. Y para eso va a ser súper importante incrementar la inversión y generar más innovación y probablemente también que el gobierno colabore en algo, con alguna medida pro productividad en el resto de los sectores no recursos naturales. Wildo, y en términos de impacto en inflación, ¿no se puede esperar que el tipo de cambio sea un factor de riesgo, por lo menos en los próximos meses, teniendo en cuenta estos factores que estamos hablando de estabilidad y también las tendencias? Con el tema del tipo de cambio y el tema de inflación, veo poco probable algún tipo de impacto bastante significativo. De hecho, probablemente por las expectativas que hay en la formación de precio por parte de los agentes y también mis propias proyecciones, es altamente probable que la inflación no represente un problema serio, por lo menos en el corto y en el mediano plazo. Las expectativas están bien ancladas, salvo que ocurra un shock externo bastante significativo o un shock interno también que aún no es para nada descartable. No debería ser un tema de inflación. Entonces deberíamos tener un banco central en modo neutral. O sea, modo neutral es un banco central que prácticamente va haciendo fine tuning, como un ajuste fino en la tasa para hacer que la inflación fluctúe en torno a la meta de inflación. Ahí es súper importante recordar que la meta de inflación implica estar en torno al 4%, no exactamente 4%. Entonces, que la inflación esté entre 5 es buena, que la inflación esté en 4 o 5 es bueno, no es un problema serio. O sea, cuando ya empieza a salirse de la meta o empiezan a haber expectativas de que van a salir para adelante, para adelante del rango meta de inflación, ahí es donde uno tiene que preocuparse y hasta ahora eso es algo que no está por lo menos en el horizonte de corto ni mediano plazo.
Wildo, me parece sumamente completo lo que estuviste comentando. Creo que siempre cuando hablamos de tipo de cambio y de proyecciones, creo que es importante hacer la salvedad de que estamos hablando de cuestiones que pueden ir cambiando en cualquier momento, ¿verdad? Se tiene un escenario en el cual nos proyectamos, pero hay que estar muy atentos sobre todo también a lo que vaya ocurriendo en los Estados Unidos cuando hablamos de la cotización del dólar. Sí, ahí hay el escenario internacional está bastante abierto. Las expectativas siempre están cambiando día a día, eh, pero mucho más especialmente mirando al ver cómo se van publicando algunos resultados, especialmente de inflación y el mercado laboral, en que la economía americana parece estar evitando una recesión, sino que básicamente parece estar teniendo un aterrizaje suave. Y así como vamos, parece que va a ser la primera vez en que en la historia de la Reserva Federal post Segunda Guerra, en la que un aumento en la tasa de interés de la Reserva Federal no fue acompañado al año siguiente de una recesión. Entonces, eso es algo bastante inédito. Entonces, hay todavía cosas que puedan llegar a pasar en el mundo, obviamente sí. Es difícil, es probable situarse en algún escenario, sí, obviamente. Pero obviamente todos escenarios son escenarios de baja probabilidad de ocurrencia. Entonces, obviamente uno no puede estar haciendo negocios día a día esperando siempre un evento extremo, sino que siempre uno tiene que hacer negocio día a día, esperando lo esperable y obviamente teniendo un plan alternativo para lo extremo. Ahora, en eso hay que tener en cuenta también que algo que nosotros tenemos una ventaja relativa, es que siempre en general estos shocks externos son menos intensos en países exportadores de commodities agrícolas, especialmente como nosotros. Probablemente nos afecta, pero no nos afecta con la misma intensidad que probablemente le va a llegar a afectar a países que son exportadores netos de manufactura, que son súper sensibles al ciclo económico mundial, especialmente Estados Unidos y China, o también de los países que también son exportadores de commodities, pero no agrícolas, de metales, que son bastante sensibles al desarrollo, no solamente de Estados Unidos, sino también de China, porque China es el principal demandante o importador de metales. Entonces, lo que pasa en China siempre termina repercutiendo en el precio del cobre, del, del hierro, del aluminio y otros tipos de metales. Wildo, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis. Evidentemente, como ya también mencionamos, este tipo de cuestiones requieren de un debate y de un análisis constante. Entonces, con eso en mente, esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. Wildo, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis. Evidentemente, como ya también mencionamos, este tipo de cuestiones requieren de un debate y de un análisis constante. Entonces, con eso en mente, esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. Muchas gracias, Eduardo. Un saludo a la teleaudiencia y cuando quiera. Un gusto.